Vamos al libro de Esdras. Por favor, libro de Esdras, capítulo número 1. Libro de Esdras, capítulo número 1, versículo número 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Regresamos una vez más al capítulo número 1 de Esdras, y regresamos porque la semana pasada empleamos buena parte del tiempo explicando el trasfondo histórico, el cual era muy importante que ustedes entendieran, o al menos que ustedes pudiesen recordar las nociones básicas del trasfondo. Amados, les recordaba que Esdras es un hermoso libro histórico. Obviamente asumimos que fue escrito por el sacerdote Esdras, sacerdote y escriba. Esdras, ¿qué significa? Jehová que ayuda, o Jehová el ayudador. Ese es el nombre de Esdras. Recordábamos que el libro primero y segunda de Crónicas y que el primero y segundo libro de Reyes nos relatan unos acontecimientos en común, a saber, la causa y la consecuencia del pecado, pero que el libro de Esdras y de Nehemías nos relatan de una manera hermosa la gracia de Dios al traer de regreso a un pueblo que no merecía. Pero Dios es fiel en su palabra, y Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías que a causa de la desobediencia, de la idolatría, de la indiferencia de su pueblo, ellos iban a ser llevados cautivos, pero que su cautividad solamente tardaría 70 años. Y esos 70 años, hicimos énfasis la semana pasada, transcurrieron del año 605 antes de Cristo al año 536 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 70 años en la cautividad y fueron 50 años, recuerden, de esos 70 años fueron 50 donde la tierra de Israel, donde Jerusalén descansó, tuvo reposo absoluto del pecado de sus habitantes. Eso también lo recuerdan. En este capítulo veremos aspectos relacionados con el servicio en la obra de Dios. No con el servicio como tal. Ahora tenemos un servicio. Este servicio se llama servicio de reunión de oración, que lo tenemos junto con nuestro estudio bíblico. Estamos rindiendo un servicio al Señor. Qué ironía, y lo digo con amor, que nosotros le llamemos, vamos a servirle a nuestro Señor, y que sea el Señor aún quien nos bendiga a nosotros. Por eso se le llama medio de gracia. Nosotros venimos a servirle, a derramar nuestro corazón al Señor, pero en realidad es Dios quien nos bendice a nosotros cuando nosotros nos reunimos en un servicio. Pero este servicio es diferente. Este servicio es diferente. Y es diferente porque el templo estaba en ruinas, Jerusalén estaba en ruinas, y al servicio al cual nosotros nos referimos en el primer capítulo de Esdras es a la obra del Señor. Esas personas fueron llamados, sus espíritus fueron batidos, fueron levantados para servirle al Señor de una manera práctica, no de una manera espiritual. No ellos podían decir, yo voy a orar y con eso yo les ayudo, yo voy a interceder y con eso estará bien. No, este servicio es el servicio al cual Dios llamó a los cautivos para que se arremangaran, por así decirlo, las mangas y subiesen a Jerusalén a trabajar, a ensuciarse, a cortarse, a lacerarse, a sufrir y a pasar en algunos casos dificultades para servicio del Señor. Su ciudad yacía en ruinas
y su templo estaba en cenizas, por así decirlo. Entonces este servicio es diferente. Este servicio es el servicio práctico. Pero amados, yo creo que es evidente para todos nosotros que si Dios no hace la obra, ¿qué dice la palabra? En vano trabajamos los que tratamos de edificar. Si Dios no hace la obra, en vano trabaja el que edifica. Si Dios no vela, en vano es el atalaya que toca la trompeta cuando el peligro se acerca. Entonces podemos decir tranquilamente que el servicio en la obra del Señor tiene dos partes importantes. Primero, Dios, y segundo, Dios. Me explico. Primero Dios, porque hay una parte que solo Dios puede hacer y nadie más la puede hacer. Y segundo Dios, porque si Dios no hace la obra en nosotros, nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, Dios es quien hace la obra de principio a fin. Ahora, Dios nos usa como instrumentos, pero veamos, Dios es quien hace lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios es quien obra en nosotros para que nosotros tengamos el deseo y la fuerza para hacer lo que Él nos manda hacer. Es fácil, es sencillo. Dios hace todo, pero nosotros somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por nuestros deseos? No, porque Dios ha obrado en nuestros corazones, amados. Y eso es lo que pasó con este pueblo. Y esto lo vamos a ver de manera clara. Versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, miren esto, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dios, por medio de Jeremías, había prometido el regreso de su pueblo, de ese remanente que fue llevado a la cautividad. Dios no necesita la ayuda de nadie para que su palabra se cumpla. Dios no le ruega al hombre para que haga algo para que su palabra se cumpla. No, la palabra de Dios tiene fuerza, poder y autoridad. El decreto eterno de Dios, lo que Dios decretó desde antes de la fundación del universo, es como un reloj, como un conjunto de piezas que nunca se descuadran a pesar de cuán descuadrado pueda estar el hombre. Lo que les estoy diciendo es, la providencia del Señor rige y gobierna este mundo y a sus criaturas conforme fue la voluntad del Señor. Entonces, cuando Dios le había advertido al pueblo que a causa de su pecado, que a causa de su incredulidad, que a causa de su idolatría y de su desfachatez espiritual iban a ser castigados, el pueblo se la pasó campante. El pueblo no pensó que iba a ser así. El pueblo dijo, no, Jeremías, tú hablas mentiras. Jeremías, tú quieres lo malo en contra de nosotros. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los que tenemos el privilegio y esa gran y difícil tarea de advertir al pueblo. ¿Ustedes creen que para uno como pastor es muy bueno estarles diciendo, amados, cuidado con eso porque Dios trae castigo? Amigos, tengamos cuidado con aquello porque Dios nos va a reprender. Muchos pensarán, pero este sí que es negativo. Quizás otros, espero que no haya nadie aquí que piense de esa manera, pero quizás otros dirán, pero este pastor siempre piensa en lo malo. No, amados, tenemos una gran y difícil tarea de estar advirtiendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se cumple. Porque las advertencias del Señor pasan. Y porque cuando el Señor dice que va a castigar el pecado, Él no se va a arrepentir de castigar el pecado, si es que nosotros persistimos en caminar de manera desobediente e insolente. Entonces, amados, la palabra del Señor se cumple porque se cumple. Ni Israel en el norte, ni las dos tribus de Judá y de Benjamín en el sur, tomaron muy en serio la palabra del Señor. Eso no va a pasar. Venga, subamos, miremos qué enemigos vienen. Atalaya, ¿qué enemigo viene? No viene nadie. ¿Viste, Jeremías? ¿Vieron ustedes profetas o algunos de ellos? Porque la mayoría estaban vendidos al pecado y profetizaban solo lo que los habitantes de Jerusalén querían escuchar. Y era paz, paz. ¿Recuerdan esas palabras?
paz, paz. No había paz. Amados, solo Dios puede cumplir su palabra. Temamos pues, amados, a las advertencias que nosotros encontremos en la palabra. Temamos con gran temblor cuando el Señor nos esté mostrando un pecado en la palabra del Señor y nosotros nos rehusemos a arrepentirnos. No se nos olvide que Dios es un juez justo que castiga nuestra maldad. Entonces tengamos cuidado. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. La palabra del Señor es quien rige nuestras vidas. La palabra del Señor es la que regula nuestras vidas, la que regula nuestra interacción, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los que nos rodean. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se cumple. Temamos pues nosotros a sus advertencias y creámosle también a sus promesas. No se nos olvide, una vez más, temamos a las advertencias del Señor en su palabra, pero también creamos con fe a las promesas del Señor en la misma. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre se cumple. Se cumplió en el primer año de Ciro, rey de Persia, se ha cumplido desde el principio y se cumplirá hasta el fin. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amados, tengamos cuidado en tener nuestras Biblias no como un libro cualquiera, no como un libro que está adornando una biblioteca, no como un libro que está abierto en un salmo, no como un libro que llevemos en nuestros maletines. No, tengamos cuidado de tener este libro como el modelo de vida, como la voluntad del Señor perfectamente revelada, porque la palabra del Señor es infalible, nunca se equivoca, nunca falla, siempre se cumple. Nosotros podemos entonces tener en cuenta de manera confiada a la palabra del Señor como brújula de nuestras vidas. Sepamos pues que de la misma manera que Jehová cumplió su palabra trayendo a su pueblo de la cautividad, el Señor cumplirá su palabra para castigar, pero también para bendecir. Temamos al castigo, temamos ofender a nuestro Señor, pero también clamemos esas promesas. Amados, es lo primero que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que Dios hace que nosotros no hacemos y hay cosas que Dios hace para que nosotros las podamos hacer. Bien, nosotros no podemos decir esto va a pasar, solamente Dios lo puede hacer. Nosotros decimos algo y quizás no lo podamos cumplir. Por eso el Señor nos insta en la palabra: sed tardos para hablar, prontos para escuchar, tardos para hablar. No os afanéis a hacer promesas, no os apresuréis a prometer cosas, porque en vosotros no está la potestad de cumplirla. Orad entonces, amados hermanos, yo les insto, oren entonces para que nosotros tengamos la palabra del Señor como regla infalible en nuestras vidas. Dios cumpliría su palabra, pero también veamos la segunda cosa que Dios hace que ninguno de nosotros puede hacer. Vinieron los sacerdotes y se presentaron delante de Ciro. Vino Daniel y se humilló delante de Ciro. ¿Quién vino a humillarse delante de Ciro? ¿Quién vino a interceder por Israel delante de Ciro? ¿Quién aconsejó a Ciro para que dejara salir a su pueblo? Nadie. Hay una cosa que el hombre no puede hacer. El hombre no puede convencer a otra persona de su pecado, pero Dios lo puede hacer. De hecho, Dios es el único que lo puede hacer. Nosotros podemos razonar con una persona, podemos evangelizarle a esa persona, y si bien nosotros somos instrumentos del Señor, quien puede convencer a esa persona de que en verdad está en pecado y que necesita un Salvador es el Espíritu del Dios vivo. Solamente Dios entonces puede mover, batir
un espíritu en una persona o el alma de una persona. En el Antiguo Testamento la palabra alma y espíritu se utilizan de manera intercambiable, significando lo mismo. Entonces, amados, esa es la segunda cosa. Dios cumple su palabra es infalible, su palabra nunca falla, su palabra es verdad, de garantizado cumplimiento. Eso no nos corresponde a nosotros, esa facultad no la tenemos nosotros, pero hay una segunda cosa que en la obra del Señor, que en la iglesia del Señor, nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos despertar el espíritu de las personas. Somos instrumentos para ello, pero no lo podemos hacer. Si Dios entonces no lo hace, nosotros fallamos en todo lo que hacemos. Y eso fue lo que pasó con Ciro. Fíjense, despertó el Señor Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué significa Dios despertó el espíritu? Significa batió o lo llevó a hacer algo. Dios llevó a Ciro a hacer lo bueno. Quizás hubo en Ciro una carga grande. Quizás muchas personas dicen, no, Ciro, lo que pasó con Ciro es que Ciro era un gran promotor de los derechos humanos, por tanto, Ciro dejó ir voluntariamente a su pueblo y eso fue obra de Ciro. No, nosotros tenemos la palabra que es infalible y dice, Dios batió, movió, hizo, en otras palabras, hizo que Ciro dejara ir a su pueblo. No le pidió permiso, no le mandó a alguien para que intercediera, no, Dios obró en el corazón de Ciro para que Ciro dejase ir a su pueblo. ¿Cuándo? ¿En el tiempo del pueblo? No, en el tiempo estipulado y perfecto por el Señor, a los 70 años exactos, Dios batió el espíritu de Ciro, lo movió y entonces Ciro hizo algo y se cumplió la bendita palabra del Señor. Hay muchos que dicen, entonces Dios batió, movió el espíritu de Ciro, lo despertó, entonces Ciro seguramente fue creyente. No, Ciro no fue creyente. Ciro era una persona altamente idólatra. Reconocía al Dios de los judíos como otra deidad, pero no como el único Dios soberano, infinito y todopoderoso. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nos hacemos la pregunta. Una persona que reconoce el poderío, el señorío, la majestuosidad y la soberanía del Señor, ¿es salva? No, no es salva. De hecho, eso es lo mínimo que tendría que hacer toda la humanidad, reconocer eso del Señor. Ahora, ellos se niegan a hacerlo, y eso no significa de que entonces quien lo haga es salvo. No, quien lo haga simplemente está hablando la verdad que él puede ver. Pero de ahí a humillarse y a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, a saber, creer en las promesas del Salvador que habría de venir en aquel entonces y arrepentirse de su pecado, es otra cosa muy diferente. La Biblia no nos da pie a nosotros para sugerir que Ciro fue una persona creyente o convertida. También Dios despertó no solamente el espíritu de Ciro, versículo 5, sino que dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Amados, ellos estaban en un letargo espiritual, estaban absolutamente confortables, acomodados y acostumbrados a vivir en cautiverio. Muchos de ellos estaban prosperando en la sociedad de Babilonia, muchos de ellos tenían unas buenas fuentes de ingreso, muchos de ellos estaban muy tranquilos. Había una generación que ya no conocía a Jerusalén. ¿Jerusalén? Ah, no, esa fue la de mi abuelo, o esa fue la de mi papá. No conocían a Jerusalén. Muchos de ellos tampoco conocían o tenían una relación personal con el Dios de sus padres. Muchos no conocían, muchos se sentían grandemente tentados a quedarse allí. Amados, si no sucede lo mismo con nosotros, si nosotros estamos acá, si nosotros el Señor nos está bendiciendo, si el Señor nos está, por decir algo, si vemos ciertas fuentes de ingresos, si el Señor claramente nos llama, por decir algo, a otra parte, tendemos a razonar de la siguiente manera: no, aquí estoy acomodado, aquí estoy bien,
aquí tengo todo lo necesario, no veo la razón por qué yo tenga que obedecer y dirigirme hacia esa parte. Amigos, yo lo último que he hecho en este púlpito es poner mi ejemplo. Yo creo que el ejemplo, ni el mío ni de ningún hombre, debe ser expuesto, pero hay ejemplos que se puedan citar. Fíjense ustedes en las personas que lo han dejado todo por ir a servir al Señor en otros países. Fíjense ustedes las personas que han dejado empresas, y conozco empresas multinacionales gigantescas de salarios inimaginables para nosotros, y se han ido convencidos porque el Señor los está llamando a otra parte a iniciar una obra pionera o a servir como misioneros. Esas personas han dejado sus comodidades, han dejado sus casas, han dejado el bienestar de sus hijos incluso por obedecer al Señor. Y estas personas cautivas estaban en una situación muy similar. Estaban allí cómodos, estaban allí contentos con su situación. Pero amados, si Dios no despierta el espíritu en estas personas, no va nadie a Jerusalén. Si Dios no hace la obra en el corazón de estas personas, no va nadie a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué les estoy diciendo? Yo no sé cuál fue la razón por la cual ustedes están acá. Yo no la sé. Pero en realidad, si Dios no pone en el corazón de una persona el querer trabajar en la obra del Señor, como el poder trabajar en la obra del Señor, la persona no lo va a hacer. Y simplemente no lo va a hacer porque Dios no le ha dado ni el querer, ni el desearlo, ni tampoco el poder hacerlo. Es fácil. Entonces, cuando yo veo una persona, les voy a desnudar mi corazón como pastor, cuando yo veo una persona que proclama la fe en Cristo, cuando yo veo una persona que se llama cristiano, y esa persona no ha manifestado ningún deseo por servir al Señor, y esa persona no está haciendo nada en la obra del Señor, en la iglesia, yo simplemente me pregunto, yo no la juzgo, no lo puedo hacer, pero yo simplemente me pregunto, Dios quizás no le ha dado a esta persona ni el deseo ni tampoco el poder hacerlo. ¿Se fijan ustedes que la obra es del Señor? ¿Se fijan ustedes que si Dios no hace la obra en nosotros, nosotros tampoco nos vamos a mover a hacerla? ¿Se fijan ustedes que nosotros dependemos entera y totalmente de la gracia del Señor? ¿Se fijan ustedes? Fíjense en esto. Si Dios no nos pone el querer, jamás ellos hubiesen considerado, pensado dejar a Babilonia. Pero ahora fíjense en esta otra o en la otra cara de la moneda. Si Dios no les da y no pone en ellos el hacer, por mucho que hubieran querido, jamás hubiesen considerado ponerse en marcha. Entonces, tanto el querer, el desear hacer algo, como el poder para hacerlo, es obra de nuestro Señor. Y si el Señor no nos da lo uno y lo otro, nosotros simplemente vamos a permanecer sentados en una silla, simplemente haciendo una mera profesión de fe, pero no sirviendo, no siendo de utilidad, no siendo de instrumentalidad, no ayudando en la formación cristiana de los niños, no ayudando en el beneficio y en el confort de otros hermanos, nada, porque no estamos haciendo nada. La obra es del Señor. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros rogarle a nuestro Señor, rogarle a quien pone en cada uno de sus hijos el querer como el hacer. Dios pone no en el extraño, no en el impío. Bueno, podemos decir que su santa y soberana voluntad así lo hace, pero Dios es quien en nosotros, en su iglesia, en sus hijos, pone el querer dirigirnos hacia esa Jerusalén y el poder trabajar en la reconstrucción del templo de esa Jerusalén. En términos de hoy, podemos ponerlo de esta manera. Dios es quien pone en sus hijos el querer venir a congregarse, como el poder de servir en esta congregación. Y si Dios no lo hace, nosotros no lo vamos a hacer. Amados,
No mire a su hermano que está sirviendo, que está poniendo, que está quitando, que está moviendo. No lo mire con malos ojos. Dele gracias al Señor, porque si hay una persona que está sirviendo, que está moviendo, que es activa, que hace, que enseña, que sirve, si hay una persona que usted ve sirviendo en la iglesia, dele gracias al Señor, porque en esa persona Dios ha puesto en ella tanto el querer como el hacer para la santa voluntad del Señor. Unas traducciones dicen por su santa voluntad, está correcta, y para el cumplimiento de su santa voluntad, igualmente está correcta. Pero de Dios es la obra. Si Dios no hace la obra, en vano es lo que hacemos. Si Dios no nos trae así con lazos de amor, jamás iremos a Él. Eso es una verdad. Si Dios no nos pone o no pone en nosotros el querer como el hacer, jamás obedeceremos. Y por eso es tan importante clamar el favor de Dios, clamar la gracia del Señor. Amados, si Dios no despierta nuestro espíritu, si Dios no bate nuestra alma, si Dios no lo hace, lo único que vamos a tener nosotros son 50 sillas llenas de personas paralíticas espiritualmente. ¿Pueden entender por qué es tan importante clamar, interceder y rogar por la gracia del Señor? Cada uno de ustedes debe rogar: Señor, pon en mí, dame tu gracia, y pon en mí el deseo de sacrificarme. ¿Por qué nosotros buscamos la comodidad? ¿Por qué nosotros buscamos lo que nos gusta? ¿Por qué nosotros evitamos el sacrificio? ¿Por qué? Porque quizás no hemos entendido muy bien que en verdad somos creyentes. Los creyentes obedecemos al Señor. Dios nos ha bendecido, Dios ha bendecido nuestras casas. Entonces, en un creyente no debe estar la mentalidad: primero yo, segundo yo, tercero mi comodidad, cuarto la de mis hijos, quinto la de mi hogar, todo yo. Y si es que tengo un minuto libre, entonces muevo una silla en la iglesia como para que me vean. No, amados. Si bien es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de nuestro hogar, también como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de servirle a nuestro Señor. No meramente diciendo yo voy a orar, no. Es remangándonos, levantándonos las mangas, quitándonos las camisas, tomando los instrumentos, sudando, llorando y hasta sangrando para que la obra del Señor pueda ser para su gloria y para beneficio de muchos. ¿Por qué nos vamos a contentar con una iglesia para beneficio de 40 personas? ¿Por qué nos vamos a contentar con eso? Eso sería un poco de egoísmo. No, amados, demos gracias al Señor por los 45, 50 que vienen, pero anhelemos que esta parte sea aún de bendición para otras personas como lo ha sido quizás para nosotros. Entonces estemos prontos a trabajar, estemos prontos a rogar la gracia del Señor. Amados, un Dios que tiene el poder para que todo lo que habla suceda, y un Dios que tiene el poder de darnos la gracia, es decir, el querer como el hacer para su santa voluntad, es un Dios y es el único Dios que es soberano. Entonces, primero tenemos un Dios que cumple su palabra de manera infalible. Segundo, tenemos un Dios que pone en su pueblo el querer como el hacer. Y tercero, tenemos un Dios que es soberano. La soberanía del Señor. ¿Qué es la soberanía del Señor? Yo les voy a leer, quiero leerles específicamente esta definición que la elaboré y deseo que ustedes la tengan siempre presente en sus corazones. La soberanía de Dios es el atributo de Dios por el cual Él ejerce su infinito poder sobre toda la creación. Esa es una manera sencilla, quizás muy somera, para algunos superficial, yo no lo veo así, pero es una manera sencilla de entender la soberanía del Señor. Dios es un Dios soberano, simple y llanamente porque en Él reside todo el poder para hacer con su creación lo que a Él bien le parece. Tengamos cuidado de no asociar la soberanía del Señor con una persona insolente.
Si yo les digo a ustedes, yo tengo X cantidad de dinero, por lo que voy a hacer con ese dinero lo que yo quiera, ustedes bien me podrían tildar a mí de insolente, de engreído o de altivo, pero jamás tales calificativos se pueden aplicar al Señor. Dios es soberano, Él hace con su creación y con sus criaturas lo que a Él bien le parece. Es decir, Él hace y cumple en y por nosotros el consejo inmutable, incambiable de su voluntad, gústenos o no nos guste. ¿Por qué? Porque Dios es Rey soberano. En otras palabras, la soberanía de Dios es el atributo de Dios. Es un atributo incomunicable porque nosotros no somos soberanos. Nosotros dependemos del Dios soberano, pero solamente Dios depende de sí mismo, por así decirlo. Nosotros dependemos del Rey, Dios no depende, es independiente de todo lo demás. Entonces, en otras palabras, la soberanía de Dios es el atributo de Dios por el cual Dios hace su perfecta y santa voluntad y ejerce supremacía para hacer lo que haya resuelto. Dios es absolutamente independiente y toda la creación depende de Dios. Dios hace lo que le place, nadie puede disuadirlo, nadie puede convencerlo de que haga otra cosa y nadie, escuchen, nadie puede obstaculizar algo que el Señor ya decretó desde la eternidad pasada. Y aún así, nosotros, su pueblo, tenemos el deber de estar intercediendo por el favor de Dios. Qué cosa maravillosa. Y el Señor responde a las oraciones. Qué cosa maravillosa. Cómo la soberanía del Señor, cómo el decreto eterno del Señor va de la mano con el poder de la oración. Es increíble. Nosotros oramos y Dios nos responde. Nosotros clamamos y Dios nos bendice. Nosotros pedimos en la dificultad y Dios nos provee. Y aún así, Dios no está reaccionando y cambiando las cosas aquí y allá, sino que todo lo decretó perfectamente desde la eternidad pasada. Y aún así, si no oramos y si no clamamos, no hay bendición. Esto debe llevarnos a que nosotros descansemos en un Dios que es soberano. Fíjense en ustedes, amados, siendo Dios un Dios soberano. Entonces, punto número 1, Dios cumple su palabra jamás falla. Punto número 2, solo Dios puede levantar, puede mover el espíritu de alguien para su voluntad. Punto número 3, solo Dios es soberano. Él usa a quien quiere para sus propósitos divinos. Punto número 1. ¿Saben cómo Dios llama a Nabucodonosor? Dios le llama mi siervo. Fíjense ustedes. Nabucodonosor asoló y azotó Jerusalén, no una, como lo vimos, no dos, sino 3 veces. Dios usó a Nabucodonosor para castigar la desobediencia de su pueblo. Dios usó a Faraón y le endureció el corazón, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Éxodo 9:12, fíjense en ustedes. Y ahora en el versículo 2 nosotros aprendemos que fue Dios quien en el consejo infinito e inmutable de su voluntad movió el corazón de Ciro. Entonces, Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a Faraón y ahora Dios estaba usando a Ciro. ¿Por qué? Proverbios 21 nos dice que en las manos de Jehová reposa el corazón del rey. ¿Cómo no va a reposar el de su iglesia electa? ¿Cómo no va a reposar nuestro corazón en las manos de Dios cuando es Cristo quien lo ha rescatado? ¿Quién lo podrá arrebatar de las manos de un Dios soberano? ¿Se puede imaginar usted eso? ¿Quién podrá arrebatar su alma cuando su alma yace en las manos de un Dios soberano? De un Dios a quien no se puede resistir.
Por eso cuando Dios habla en su palabra, el consejo de su palabra es: no resistamos, no tratemos de resistir la palabra del Señor, porque en vano estamos luchando, porque contra la corriente estamos nadando, porque contra Dios estamos peleando. ¿Quién podrá resistir la voluntad de un Dios soberano? Y si tú eres hijo de Dios, entonces tú entenderás el contexto de estas palabras cuando Dios te dice: yo te saqué de la esclavitud de Egipto para que me sirvas en el desierto. Dios te ha rescatado a ti de las garras de Satanás para que tú le sirvas. No para que tú estés confortable en la silla, para que tú le sirvas. ¿Cómo no podemos entender este simple llamado de que Dios trae rescate y libertad de su pueblo, de un pueblo que estaba cautivo en sus pecados como consecuencia de sus pecados, y ahora va a continuar campante, tranquilo? No, Dios nos da libertad para que sirva. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo. Esto fue lo que sucedió. Amigos, Dios es un Dios soberano. Fíjense ustedes, Ciro dice, escuchen esto en el versículo número 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa. Eso es lo que dice Ciro. Jehová me ha dado. ¿Para siempre? Oh, por supuesto que no. Dios es soberano. De la manera como Dios usó a Nabucodonosor, de la manera como Dios usó a Faraón, de la manera como Dios usó a Ciro y de la manera como Dios nos usa a nosotros, también nos puede quitar instrumentalidad y también nos puede cortar bendiciones y también nos puede quitar privilegios. Tengamos cuidado, amados, Dios es soberano. ¿Qué nos dice Primera de Samuel 2:8? Yo se los leo. Jehová levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Dios da y Dios quita como a Él bien le plazca. Cuán cuidadosos tenemos que estar nosotros de tomar bendiciones por sentada. Cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros de decir: esto me lo ha dado Dios, para siempre, ya lo voy a disfrutar. No, yo lo voy a disfrutar, esto ya es mío. Tengo la escritura de mi casa, tengo la tarjeta de propiedad del carro, tengo un buen trabajo, todo esto me lo ha dado Dios, entonces es mío. No, sigue siendo de Dios. Dios es el que da y Dios es el que quita. Alabado sea el nombre del Señor cuando mata y alabado sea el nombre del Señor cuando da vida. Alabado sea el nombre del Señor cuando hay dificultad y glorioso y bendito sea el nombre del Señor cuando tenemos alivio y descanso y paz y tranquilidad. En cualquier manera, como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Pero nuestro Dios no es un padre alcahuete que le da bendiciones a sus hijos y sus hijos son desagradecidos y sus hijos no le sirven y sus hijos son malos administradores y también, entonces, como ya se lo di, pues no se los puedo quitar. No, Dios da y Dios quita. Dios pone a un grande a llorar como a un niño y a alguien que está humillado delante de su trono a caminar de su lado. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, al quien tiene un corazón humillado, quien no es altivo, quien mantiene dependiendo de Él en oración. Amados, eso debe ser gran aliento para nosotros. Dios llevó cautivo a su pueblo y Dios lo libertó. ¿Por qué? Por su santa voluntad. Dios permitió el saqueo del templo y Dios lo restituyó. ¿Por qué? Por su santa voluntad. Y en la soberanía del Señor no hay trazos de injusticia alguna. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios habría de castigar a su pueblo con tal castigo? Respuesta: por el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué entonces lo restituyó? Respuesta: por su gracia. No porque el pueblo lo merecía, no porque el pueblo estaba clamando, por su gracia, porque Dios es fiel a su palabra. Y aún así, aunque no tenemos indicios de que este pueblo estaba clamando incesantemente para que el Señor lo restituyera,
Creemos que habían algunos fieles y piadosos que estaban convencidos de que ya había llegado el tiempo porque habían creído a la profecía, pero quizás muchos estaban desprevenidos. Si el Dios soberano no hace la obra en nosotros y en su iglesia, no hay iglesia, amados. Debemos clamar entonces la gracia del Dios soberano primero en nosotros. Señor, ¿qué estoy haciendo para ti? Señor, ¿en qué te estoy sirviendo? O al menos si no puedo servirte de una manera práctica porque hay una limitación corporal, Señor, estoy al menos siendo fiel atendiendo a los servicios. Pero cuando quizás hacemos una introspección de nuestra fidelidad, nos vamos a dar cuenta de que nuestra fidelidad no es fidelidad, sino una gran infidelidad con un Dios que ha sido fiel desde el principio y lo será hasta el fin. Entonces fíjense ustedes, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifiquen la casa de Jehová Dios de Israel. ¿Pueden ustedes notar la relación entre libertad y servicio? Ciro hace un llamado para que quienes tengan libertad edifiquen. Este versículo es de gran enseñanza, de gran aplicación para nosotros. La Biblia de las Américas dice: el que de entre todos pertenezca al pueblo. ¿Ven? No los obligó, simplemente dijo: el que de entre todos pertenezca al pueblo. ¿Saben qué? Muchos no sintieron que eran parte del pueblo. Y es lamentable, es trágico que haya personas que vengan a este local y no se sientan parte de la iglesia. Yo creo que si uno va a un lugar es porque se siente identificado con lo que se está enseñando en ese lugar. Se siente identificado con los ideales de ese lugar. Y amados, hasta el día de hoy, y por su gracia en este lugar, ustedes no se han identificado con mis ideales, ni con mis ideas, ni con mis emociones, ni con mis palabras. Ustedes se han identificado con la palabra de Dios. No les estoy diciendo de que tienen que traer pico y pala para el domingo. No, pero tenemos que comenzar a orar. Porque si es que en verdad Dios nos ha dado libertad, nos la ha dado para que le sirvamos, no para que calentemos sillas. Si Dios nos ha dado libertad, nos la ha dado para que proclamemos su gloria, tanto en testimonio como en evangelismo y como en servicio en muchas otras cosas que debemos hacer, enseñando en la escuela dominical, siendo intercesores. Pero amados, si nosotros tenemos la libertad, si habíamos estado cautivos, si habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, y si es que el Señor ha batido, ha movido, ha despertado nuestro espíritu, no es para que estemos despiertos y campantes, es para que estemos despiertos y, como sucedió con este pueblo, nos pongamos en marcha a obedecer al Señor y a laborar en su obra. ¿Cuál era la obra en aquel entonces? Edificar la casa en Jerusalén. ¿Cuál es la obra del día de hoy? Edificar la iglesia Gracia Redentora en esta ciudad. Yo no soy el que la edifico. Es el Señor que nos usa a todos. Es nuestra responsabilidad, no la mía exclusivamente, es nuestra responsabilidad. Y tengamos y vayamos con ánimo porque Dios va a proveer. Todo lo que se robaron o todo lo que se robó Nabucodonosor y su ejército babilónico de la casa del Señor, todo fue devuelto e inventariado. Y esto se los dejo a ustedes para que lo vean en el versículo 8. Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta, los inventarió. Dios trajo provisión, porque cuando Dios levanta una obra, Dios levanta personas aptas para trabajar, levanta obreros deseosos de trabajar y trae provisión. ¿Estamos nosotros dispuestos a servirle al Señor? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la comodidad de tantos años en un estado tranquilo y en un estado allí cómodo? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor en la iglesia? Amados, este libro de Esdras es maravilloso. Oremos entonces para que el Señor ponga en nosotros el deseo de trabajar, para que el Señor continúe poniendo en nosotros el deseo de ser buenos administradores, para que el Señor nos dé la gracia, el don del querer laborar y el laborar también. Oremos
para no conformarnos o amañarnos o acostumbrarnos a este mundo. Y oremos, hermanos, para tener fe, para creer el llamado que el Señor le hace a un pueblo que ya no está cautivo. Porque los cautivos no trabajan, ¿o sí? Los cautivos están cautivos. Los cautivos están esclavizados. Los esclavos están atados, encadenados. No pueden trabajar en la obra del Señor. Pero aquellas cadenas que han sido rotas por la gracia de Dios, claro que lo pueden hacer. Entonces, aquí es cuando ustedes me van a entender a mí. No puede haber una persona genuinamente convertida que no esté sirviéndole al Señor. Ahora, entendemos que hayan personas que corporalmente por su edad o por algún tipo de inhabilidad o discapacidad no lo puedan hacer. Eso lo entendemos y eso lo aceptamos con gozo y con regocijo. Pero una persona en sus cabales, en sus habilidades, que no esté sirviendo al Señor, algo está fallando. Yo les pido entonces que ustedes se examinen y miren quizás qué está o qué hay fallando en sus vidas. Si ustedes profesan la fe en Cristo, si ustedes no se congregan o si ustedes no están sirviendo al Señor, entonces hagan una introspección y quiera el Señor traer luz, traer gracia. Quiera el Señor entonces que le temamos las advertencias de su palabra, que creamos sus promesas, que dejemos toda frialdad en la obra del Señor y quiera el Señor sobre todas las cosas darnos gracia y sensibilizar nuestros corazones convertidos de que tenemos una responsabilidad de servirle al Dios que nos ha dado libertad. Al Dios se ha dado todo honor y toda gloria en Cristo nuestro Salvador y Redentor. Amén.